Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con la candidata a la presidencia Clara López Obregón. Ella es candidata del movimiento Todos Somos Colombia y está respaldada por la ASI, la Alianza Social Independiente. Bienvenida. Muy buenas noches, Claudia, encantada de estar con usted. Muy amable. Bueno, usted ha sido muy insistente, especialmente en estos últimos días, en que si los partidos de centroizquierda llegan divididos a las elecciones, pues van a perder. Y yo me pregunto, ya que usted ha sido la abanderada como de esa necesidad de unirse, ¿por qué los candidatos que tienen menos favorabilidad en las encuestas no dan un paso al costado precisamente para evitar llegar divididos? Usted entre ellos. Pues sin lugar a dudas, ese es un planteamiento legítimo. En la última encuesta el problema es que estamos todos empatados. La realidad es que están Gustavo Petro y Fajardo adelante, pero con el mismo porcentaje Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Germán Vargas Lleras, el doctor de la Calle, Clara López Obregón. Entonces el tema de la democracia no es de ceder, es de buscar acuerdos, y a mí me parece que eso es lo que está a la orden del día. Tenemos que tener la madurez y la capacidad de encontrarnos para dialogar y construir conjuntamente un proyecto que garantice la transformación de Colombia. Por separado, como usted bien lo dice, no vamos a llegar, pero tenemos suficientes afinidades y suficientes objetivos de largo alcance compartidos que nos pueden hacer llegar a acuerdos si nos sentamos a hablar. Entre esos candidatos que usted mencionó que están prácticamente empatados, según la más reciente encuesta, realmente afín a sus ideas, pues solamente hay uno, que es Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, sin lugar a dudas. ¿Qué está pasando que no definen si van a ir al menos ustedes dos juntos a la primera vuelta? Bueno, en primer lugar, estamos en una etapa post la fecha del final de las consultas, mirando el panorama, cómo va a ser la primera vuelta, y yo he planteado que tenemos que reunirnos para buscar salidas, buscar caminos, buscar estrategias, y pues el tiempo es corto y avanza, pero tiempo hay de aquí al 9 de marzo que se tienen que inscribir las candidaturas presidenciales. Bueno, pero miremos los escenarios hipotéticos, que son dos. De la Calle presidente, Clara vicepresidenta, o viceversa, Clara presidenta, de la Calle vicepresidente. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de esas fórmulas, de esas dos fórmulas según su visión? No, a mí no me parece que esa sea la manera de verla. Uno, por lo menos yo, nunca se lo plantearía así ni a la opinión pública ni a Humberto de la Calle. Más bien hablemos de cuáles son los temas que podemos introducir en un debate programático para generar acuerdos, pero no que nos vamos a repartir, que la fórmula sí, que la fórmula ya, no me parece conducente. Bueno, pero esa es la realidad. Al final, independientemente de cuáles sean los acuerdos, que obviamente la gente espera que si se unen es porque comparten unos ideales, pues es que no hay otras opciones, son esas dos. Son esas. Por eso. No, o una tercera. Que uno de los dos se haga a un lado, sí, y que claro, entre un tercero a ver. Es que hay caminos de convergencia y es lo que tenemos que buscar. ¿Un tercero como quién? No, o una tercera como quién. Un tercer camino. Por ejemplo, uno no tiene por qué figurar en la fórmula, por ejemplo. ¿Usted estaría dispuesta a dar un paso Yo al costado? estoy totalmente dispuesta a buscar los acuerdos y lo que implica ello es que quiero formar parte de un equipo que sea ganador, porque lo que está en juego en Colombia es ni más ni menos que el proceso de paz, y lo que tenemos que sumar es para garantizar una implementación correcta para que haya un posconflicto exitoso que nos permita abrir las compuertas del nuevo país que tenemos que construir entre todos. Y esas divisiones no están ayudando para nada al proyecto de largo alcance de país, que es a lo cual le tenemos que apostar todos en este momento. Yo le entiendo muy bien su preocupación y la necesidad de, al menos respecto al proceso de paz, estar unidos quienes piensan que se debe implementar el acuerdo.
Pero hay muchas otras cosas en los que esos protagonistas de la alianza que usted propuso, que ya no fue, son muy diferentes. O sea, Claro. una cosa es las ideales que puedan tener, por ejemplo, Petro del Futuro Económico, Robledo, que está en la alianza que respalda a Fajardo, y otra cosa muy distinta es el ideal del futuro económico que pueda tener Humberto de la Calle. Entonces, cuando le plantean a la gente estas alianzas, ¿no es un poco como vender humo cuando son ideologías tan distintas en temas tan fundamentales? No, porque lo que nosotros planteamos, si usted recordará, no fue una alianza. Planteamos que se utilizara la consulta interpartidista como una especie de primarias o de eliminatorias, porque estábamos conscientes de que había varios proyectos políticos y que todos pertenecen a un mismo horizonte de posibilidades, de afinidades. Y la idea es, bueno, escojamos por votación popular cuál es el proyecto que debe liderar, ahí sí, una alianza, una vez haya una definición. Pero desafortunadamente ese mecanismo no funcionó, no concitó el consenso necesario para su utilización como mecanismo para unificar. Ahora tenemos que encontrar otros y no es fácil encontrar caminos de unificación porque la gente todavía se está como organizando, como que no hay suficiente claridad, y pienso que mucha de esa claridad va a venir cuando se hayan realizado las elecciones del 11 de marzo, esté elegido el Congreso de la República, ya todo el mundo sepa la correlación de fuerzas en ese nivel. Yo creo que va a facilitar muchísimo conversaciones de cara a la primera vuelta. En un segundo vamos a hablar precisamente de esa apuesta que ustedes han hecho desde la izquierda por sus candidatos al Congreso, a propósito de una columna que sacó Ariel Ávila en Semana, donde habla de la izquierda sepulturera. Pero antes quiero cerrar esa idea que anda por ahí de la alianza con Humberto de la Calle. Entonces, porque ahí sí sería, ya no sería solamente una alianza por el proceso de paz, porque entre dos se tienen que poner de acuerdo ideológicamente en los otros manejos del país. Pero ustedes son muy diferentes. Sí, aunque empezaron en el liberalismo, usted viene del polo, con unas ideas de manejo económico, creo yo, distintas a las que propone Humberto de la Calle, que son neoliberales. Yo creo que en eso hay que hacer la discusión. El neoliberalismo aquí y en todas partes no ha dado los frutos que prometía, y ya hasta el Fondo Monetario Internacional está atendiendo recomendaciones que han venido haciendo economistas keynesianos de tiempo atrás. Ejemplo, el manejo de la tasa de cambio. Ejemplo, el Banco de la República con un único fin de luchar contra la inflación, en vez de tener el doble papel de empleo en la época de recesión y buscar luchar contra la inflación en época de recalentamiento económico. Ha habido mucha agua debajo del río y están revaluadas muchas de esas tesis que nos enfrentaban en el pasado. Pero usted, que ha hablado ya con Humberto de la Calle, ¿cree que tiene un acercamiento en lo que sería un manejo económico del país? Sobre el modelo económico no he hablado con Humberto de la Calle. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Aparte, saquemos lo de la implementación del acuerdo de paz, que es claro que es una coincidencia, pero ¿en qué se diferencia? Pero perdón, es una coincidencia de fondo. Sí. Porque es una coincidencia que no para en la firma de los acuerdos, sino en la voluntad política de cumplirlos a cabalidad, que es un tema central en esta campaña electoral, porque la otra coalición dice que los va a modificar. Sin duda, doctora Clara. Entonces, perdón, cuando hay temas estratégicos de país, uno subsume dentro de eso una cantidad de diferencias que pueden o no pueden ser importantes al momento de sacar adelante el objetivo fundamental y principal. El segundo gran tema en el que tenemos coincidencia es en el tema social. Por ejemplo, le he escuchado a Humberto de la Calle una propuesta muy innovadora sobre el servicio militar, que debe transformarse en un servicio social obligatorio para que todos los jóvenes tengan, al salir de su bachillerato o de la universidad, un trabajo social obligatorio, asegurado, remunerado, que cumple muchas funciones: acercar a la nueva generación a la problemática del país, pero también darle la oportunidad de recabar esa experiencia que le están exigiendo en las empresas para poderlos vincular en su primer empleo. Permítame, para tratar de ayudarle a la audiencia también a entender unas diferencias, porque eventualmente tendrán que optar por una opción o por la otra.
el manejo de los tratados de libre comercio. Ustedes no se parecen en eso, como para que vayan a plantearle a la gente una unidad en un tema tan fundamental que impacta tanto, por ejemplo, en la generación de empleo. Bueno, yo no he hablado con Humberto de la Calle, pero por ejemplo, a mí no me parece que fuera esotérico ni traído de los cabellos intentar renegociar esas cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que limitan la soberanía nacional y que está haciendo un semillero de demandas contra el Estado colombiano totalmente injustas y que tienen a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en ascuas. Por ejemplo, que se introduzca una necesaria legislación de protección ambiental o de protección al consumidor y que eso traiga una demanda de una empresa particular que le exija al Estado colombiano pagarle lo que dejó de ganar por hacer democráticamente una mejor regulación para beneficiar a la comunidad. Estoy seguro que el doctor de la Calle en ese tipo de cosas estaría de acuerdo. Quiero decirle que vi en el gabinete muy molesto al presidente Santos cuando le anunciaron una de tales demandas y vio que además hay empresas de abogados organizando y buscando quién hace las demandas para poder ganar jugosos honorarios. Así es que hay muchas de esas cosas que parece que enfrentaran a la gente y que no son tales. Segundo, por ejemplo, el tema de la renegociación de elementos que limitan la soberanía del Estado al momento de definir la tasa de cambio. Son temas que precisamente estoy seguro se pueden llegar no solamente a acuerdos con el doctor de la Calle, a acuerdos con las agencias calificadoras de riesgos. Y ahora que el presidente Trump está renegociando tratados de libre comercio por todas partes, a mí me parece que se volvió un no tema de discusión. Ahorita que habló del presidente Santos, ya que usted fue parte de su gabinete, permítame plantearle una pregunta para quienes no gustan de los líderes políticos que cambian de bando. ¿Qué fue lo que le pasó a usted con el Polo Democrático y por eso la pelea con el senador Robledo y termina usted por cuenta de aceptar el Ministerio de Trabajo saliendo de ese partido? No fue por el Ministerio del Trabajo, fue por la posición seria sobre el proceso de paz. Bueno, esa es parte de la discusión, pero para quienes dicen, no, Clara López no, porque es que, mire, es santista, estuvo con Santos, y usted sabe cómo está la popularidad del presidente Santos. ¿Usted qué les dice? No, pues clarísimo. Es que cuando en la primera vuelta presidencial yo saqué 2 millones de votos, se abrió la discusión qué iba a hacer el Polo Democrático en la segunda vuelta presidencial y el senador Robledo encabezó un sector importantísimo del partido para imponer el voto en blanco en la segunda vuelta. Y yo desde luego le dije a mi partido que yo quería mucho al Polo, pero que quería a Colombia más y que es un tema de conciencia. Finalmente se aceptó que tenía que ser un tema de conciencia y yo invité a votar por el presidente Juan Manuel Santos, con quien usted sabe tengo muchas diferencias de las que usted me estaba hablando ahora sobre el modelo económico. Pero lo esencial en Colombia en esta coyuntura era conquistar la paz de Colombia. Y cuando el presidente arrancó en su segundo mandato, me invitó a su gabinete ministerial. Yo le dije, mire, presidente, hagamos una cosa. Cuando ya se vea que sí es en serio, que hay la voluntad política para concretar el proceso de paz, si usted todavía está en voluntad de invitarme a ser parte de su gabinete, claro que yo acepto, porque es que la oposición no puede siempre estar aullándole a la luna y diciendo que no a todo, tiene que poner sus reales en lo que sí está de acuerdo. Eso es construir país, poner en el centro los acuerdos y trabajar sobre lo esencial para la comunidad, y desde luego las diferencias aflorarán cuando ya se han conquistado los grandes temas, los grandes proyectos en los que hay un gran acuerdo nacional. Resultó que la paz dividió al país, pero sin lugar a dudas para mí sigue siendo uno de los temas más estratégicos, fundamentales para poder proyectar a Colombia hacia el desarrollo que se merece y hacia el bienestar general de la población que nos ha eludido por estar todo el tiempo en conflicto. Estamos conversando con la candidata Clara López.
y les había planteado que íbamos a hablar de una columna de Ariel Ávila a propósito de los pronósticos que él hace, porque cree que la izquierda en la próxima elección de Congreso pues le va a ir muy mal por una razón. En el Congreso anterior se presentó una sola lista, que fue la del Polo Democrático, y en este Congreso hay 3 listas por la izquierda: la del Polo Democrático, la que representa Clara López y la que representa Gustavo Petro. Y a juicio de este columnista, la lista de Clara y de Petro fue un duro golpe a la izquierda, puso en jaque su representación política y pareciera que es un golpe mortal. El título del artículo es Los sepultureros de la izquierda, por ende, lo que uno entiende, pero no sé, creo que usted no está de acuerdo con esta interpretación mía, es que los sepultureros de la izquierda se llaman Clara López y Gustavo Petro. Yo pienso que su interpretación y el artículo de Abel Ávila están yendo en un análisis antihistórico. Si usted mira lo que ha pasado, es que en el Polo Democrático no nos dejaron convivir por un sectarismo verdaderamente hirsuto, ejercido por la corriente que representa precisamente el doctor Jorge Enrique Robledo, quien hoy es quien ha asumido la dirección de ese partido. De allá salió Lucho Garzón, de allá salió María Emma Mejía, de allá salió Gustavo Petro, de allá salió absolutamente todo el mundo, hasta que por fin tuve que renunciar porque me anunciaron que me iban a expulsar. Entonces hay que preguntarse, ¿y por qué todo el mundo acabó siendo sacado de lo que era el Partido de la Unidad de la Izquierda? Para preguntarse el tema de por qué es que la izquierda no puede unificarse. Y yo sinceramente pienso que más allá de temas de ideología o de doctrina, lo que ha primado en la izquierda es un sectarismo exigiendo conductas casi que antidemocráticas, que uno no puede pensar sino estar sometido a una disciplina de perros, y la verdad es que se reventó el polo por la voluntad de un sector del polo de no permitir una democracia al interior del partido. ¿Usted diría entonces que el sepulturario de la izquierda es Jorge Robledo? Pues casi que uno tendría que hacer el análisis de por qué todas las divisiones de la izquierda en todos los tiempos de los últimos 30 años ha jugado un papel tan protagónico el MOIR. Pero quisiera saber la respuesta concreta a la pregunta. Pues ¿El sepulturero de la izquierda es Jorge Robledo? Pues es que uno no puede personalizar tanto, pero sí hay que mirar cuál es la historia del MOIR para ver por qué está en el centro siempre de todas las divisiones, y no solamente de partidos y de movimientos y de frentes, sino de organizaciones sindicales, de organizaciones gremiales. Ahí hay un virus complicado que se tiene que analizar. Yo no soy de señalamientos personales, pero sí me parece que en ese colectivo del MOIR hay algo que les hace difícil la convivencia con los demás sectores. ¿Cómo ve entonces que Jorge Robledo esté respaldando la coalición en la que está Sergio Fajardo, si Sergio Fajardo no es un candidato de izquierda? Bueno, pues mucho más complejo que el doctor Robledo, que hizo lo indecible para salir candidato del polo, ahora resulta que no es candidato. Pero que respalde a Sergio Fajardo, no, pues él está en ¿qué su opinión derecho. le merece? No, me parece que está en su derecho, las coaliciones son legítimas y ellos han hecho un acuerdo programático y el doctor Robledo ha dicho que está de acuerdo con él, está en su derecho. Dígame, ¿qué le gusta y qué no le gusta de Fajardo? ¿Qué me gusta de Fajardo? Su frescura. ¿Y qué no me gusta? Que a veces uno no sabe qué piensa. De Gustavo Petro. Me gusta su capacidad de no dejarse y no me gusta su arrogancia. De Carlos Caicedo. No lo conozco suficiente para decir qué me gusta y qué no me gusta. De Timochenko. Su capacidad de haber liderado a las FARC hacia la institucionalidad del país, me parece que requirió ser un timonel muy fuerte, porque las disidencias en el camino se mantuvieron al mínimo. ¿Y qué no le gusta? Haber optado por la violencia como mecanismo para hacer política. ¿Y de Piedad Córdoba? Una mujer aguerrida. Yo le respeto mucho su carácter y su personalidad frente a tantas persecuciones y tantos ataques. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué será que no me gusta? No, yo quiero a Piedad. ¿Le gustaría tenerla Yo ella además, con usted en su yo- equipo político? Yo le quiero decir una cosa,
Si usted me pone a cualquier mujer, a mí me cuesta trabajo decir que no me gusta de las mujeres, porque todos nuestros defectos tienen causas externas en muchos casos, de defensa frente a las circunstancias. ¿Le gustaría estar aliada con las FARC o que las FARC entrara a esa gran coalición que usted propone? Yo siempre he dicho que esta sociedad está equivocada al tratar de montar un apartheid en contra de las FARC, someterlas al ostracismo, a la estigmatización, cuando están en un proceso de reincorporación a la vida civil. Pero precisamente ese ostracismo, esa intolerancia generalizada hace que no sean buenos compañeros de alianza en la etapa en que ellos todavía tienen que mostrar más, si se quiere, su voluntad de permanecer en la institucionalidad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que sí los quisiera de su lado o en su coalición? Que esta ¿o no? todavía no es la etapa, todavía no es el momento. Hay que permitir que culmine el ciclo de la reincorporación. De todas esas características que destacó de estos personajes políticos que le acabo de decir, ¿usted cuál no tiene o cuál es la que usted tiene que ellos no tienen razón por la cual la gente debería preferirla a usted? Bueno, yo no sé que uno deba demeritar a los demás para después decir que uno es lo último en noticias. Yo respeto mucho a todas esas personas y yo tengo mis fortalezas y mis defectos. La suya. Yo diría que mi principal fortaleza es el carácter y mi principal debilidad, mi profundo sentimentalismo. Yo soy muy fuerte de carácter, pero demasiado blanda en mis emociones. ¿Un ejemplo de eso? ¿Ah? ¿Un ejemplo de eso? Sí. Aplicado a la política. A la política. Yo no puedo ver llorar a un niño de hambre y he visto muchos. Bueno, a propósito de ver llorar a un niño de hambre, pues me hace acordar su gestión en la alcaldía y cuando salimos a la calle a decirle a la gente, hágale preguntas a Clara López, la mayoría de la gente quiso hacerle preguntas sobre Bogotá, seguro porque la recuerdan todavía mucho como alcaldesa. Escuchemos una de ellas. ¿Qué va a hacer por la seguridad de la ciudad? Bueno, la seguridad ciudadana en Bogotá y en todas las ciudades tiene que ser una prioridad de cualquier jefe de Estado. Pero la seguridad tiene que ser de carácter integral. Uno no puede pensar que la seguridad es solo el bolillo. A propósito de seguridad, le amplío la pregunta a lo que está pasando con los líderes sociales, muchos de ellos respaldando precisamente su candidatura. ¿Usted cree que los están matando porque no hay una capacidad del Estado para brindarles seguridad o una voluntad política? Usted que conoce este gobierno por dentro, ¿cuál es su diagnóstico? No, voluntad política la hay. Lo que pasa es que tenemos que desmantelar los grupos paramilitares y negar que hay una sistematicidad, por ejemplo, en los reclamantes de tierras. Es no entender que en los territorios hay personas que se están oponiendo a devolver las tierras que desalojaron a tanto desplazado durante tantos años de violencia. Solamente en los últimos 20 años, 6 millones de campesinos fueron despojados de igual número de hectáreas. Doctora Clara, termino con una pregunta que temo que no le guste, pero respetuosamente le pido que me la acepte, porque ya habiéndose pronunciado el Centro Democrático sobre lo que ha dicho la periodista Claudia Morales, de quien alguien que la violó, quisiera conocer su postura sobre eso que está pasando, sobre lo que usted le pediría a la periodista, al presidente Uribe, que no ha sido señalado, pero sí tácitamente señalado y por eso responde. ¿Cuál es su visión de eso? No, mire, yo en eso tengo una posición muy, muy firme. Yo entiendo a Claudia Morales cuando no da el nombre. No solamente el miedo, sino la humillación tan grande, la falta de protección tanto de la sociedad como de las mismas entidades del Estado, cuando una mujer es violentada, abusada sexualmente o golpeada. Entonces tenemos que fortalecer las instituciones para darle garantías a las mujeres, para que cuando hagan sus denuncias no tengan que temer por qué les va a pasar a ellas y a sus familias, y para que sean tratadas con la dignidad necesaria, porque la revictimización es la regla en estos casos. Cuando yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá hace ya muchos años, montamos un equipo de abogadas
para acompañar a las mujeres violentadas en sus procesos de denuncia ante las autoridades, porque la autoridad todavía no responde adecuadamente y el solo proceso de denunciar es un proceso de revictimización terrible y no hay el acompañamiento estatal para garantizarle los derechos a las mujeres. ¿Pero qué opinión le merece la respuesta del Partido Centro Democrático y del presidente Uribe? Bueno, pues obviamente una persona que dice que no lo ha hecho, pues tiene que hacer claridad que no es responsable. Yo no conozco el tema, yo me limito a lo que dice Claudia Morales, porque mucha gente le ha dicho, ¿y usted por qué no nombra a la persona? Y yo entiendo a ella por qué no nombra. Yo entiendo que hay que respetarle el silencio, pero yo sí invito a todas las mujeres a que denuncien, a que aprovechen a las mujeres periodistas que han dicho que las van a acompañar para llevarles sus denuncias, sus informaciones, hasta de forma anónima, porque esa es la manera, como está sucediendo en Estados Unidos, en que se va cambiando la mentalidad de la sociedad para que entiendan lo que siente una mujer violentada de una manera tan absolutamente terrible y que no es la excepción, es la regla en nuestra sociedad. Se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho esta conversación y la invito para que volvamos a hablar si pasa a segunda vuelta. Eso espero, aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Mejor Hablemos, los dejamos con un adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en El Tiempo, impreso y en eltiempo.com. Feliz descanso. Mejor Hablemos,